Cordial saludo, mi nombre es Daniela Clavijo, soy estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy les voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. Bueno, para iniciamos en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento, donde se utilizaron unas palabras y se enfatizaron mucho en las palabras como civilización, barbarie, subdesarrollo y modernidad. Estas palabras, a través del lenguaje, se utilizó la categorización de las naciones como inferiores y dominantes. En este caso, pues, superiores e inferiores, causando así una segregación a los pueblos a nivel de raza, geográficamente y en la parte de economía. Ahí ya vamos viendo, pues, donde se ve esa parte de la exclusión que actualmente también se ve en nuestro país y en nuestra realidad. En 1533 se produce, por medio del tratado entre la monarquía de España y Portugal, la construcción de las periferias, las cuales eran las colonias o los pueblos divididos en los que tenían unos cambios en la economía, estimularon las revoluciones industriales, asegurando los llamados dominantes capitalistas en el poder económico y político. Entonces allí todavía se veía, en 1533, se veía esta parte de dominante a los inferiores, en los cuales los dominantes tenían un poder político, un poder económico, los cuales entonces regían el pueblo, pues eran los del poder en esa nación. A raíz de este poder, la sociedad dominante creó algo que se llama civilización, que era un grupo social en el que pertenecían personas con características similares de raza, costumbres, creencias, economía y respaldo político. Entonces allí ya se hablaba de una civilización, de una parte social dominante, una parte social que tenía educación, que tenía buena economía, que era de una raza específica, con unas costumbres, unas creencias religiosas, y ya venía la parte dejando por fuera al concepto de los mestizos, de los negros, de los indios, considerándolos a ellos inferiores. Bueno, después de esta época entraron con el fin de la Primera Guerra Mundial. En 1949 se llevó a cabo un supuesto equilibrio de poderes, repartiendo las colonias por el mundo. Sin embargo, los dominantes seguían rigiendo estas colonias, eran los que se hacían cargo de manejarlas, porque ellos decían que no le podían dejar al poder a las razas inferiores hasta que ellos estructuralmente pudieran administrar esos recursos de esa nación. Entonces allí todavía se veía esa exclusión, ese poder de los dominantes hacia los inferiores. Tras la Segunda Guerra Mundial, el poder europeo llega a su fin, quedando como superpotencia Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante el gobierno del presidente Truman en 1949 se habló de la era del desarrollo. En esa era del desarrollo, Truman indicó cuáles eran la diferencia entre subdesarrollo y desarrollo. Decía que subdesarrollo eran unos pasos que debía de hacer el pueblo como tal en conjunto para llegar a ese desarrollo, educarse conjuntamente, trabajar arduamente por la economía, pero de la mano. El desarrollo para llegar a lo que se quiere, que tiene que tener un esfuerzo en conjunto, y la cooperación de todo el país. Esa era como la etapa del subdesarrollo para llegar al desarrollo. En 1960, Walt Rostow empezó la teoría de la modernización o la del despegue, demostrando el camino que debían seguir los países atrasados para llegar a la modernización. Él les indicó unos pasos los cuales tenían que seguir para llegar a esa modernización. Bueno, actualmente en las normas OMC del 2002, los tratados de libre comercio han dispuesto a que nada quede por fuera del mercado. Es decir, que así sean los recursos naturales, todo esto se puede explotar de un país. Todo lo que puede ser apropiado y privatizado por quien tenga el capital lo puede hacer.
convirtiendo los recursos básicos y los recursos naturales, que se supone que son bienes públicos de una sociedad, de un país, quede como sin ser utilizados, queda solamente utilizados por las personas que tienen el capital para utilizarlo y para aprovecharlo, dejando a la demás sociedad de ese país fuera de esos derechos. La reflexión del video de la abuela Grillo, en esta se observa la privatización de esos recursos, justamente de los recursos naturales y los bienes públicos que nos permiten como sociedad. Por tal motivo debemos cuidarlos, debemos optimizar estos recursos, debemos hacer como la abuela Grillo, que se sacrifica por estos recursos para que estos recursos todo el tiempo sean renovables, recursos renovables y duraderos. Con base en el texto de la Resignificar el Desarrollo, opino que el cambio de un país le corresponde a toda la nación, a todo el pueblo. Tenemos que ser una fortaleza como sociedad para este país. Debemos de dejar de estar pensando que somos un país pobre, que somos un país del tercer mundo, subdesarrollado, el cual debemos de levantarnos, debemos de alzar nuestras voces para acabar con la corrupción, debemos de educarnos todos los días, debemos de hacer una autoeducación también y debemos potencializar los recursos naturales, generando impactos ambientales de manera positiva y logrando esta parte de cuidar los recursos naturales y de que se vuelvan renovables y duraderos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Este es mi video, mi reflexión sobre este tema.